Relación pues con el planteamiento de opinión que se ha hecho alrededor de lo que plantea un analista de que realmente la industria de los hidrocarburos no está impactando con su actividad el fenómeno del cambio climático. A mí me parece francamente patético que el Congreso de Petroleros se tome el trabajo de invitar a alguien que viene a negar el cambio climático, a decir que el cambio climático es inútil, es inexistente, es exagerado y que lo que deberíamos pensar es en la felicidad humana. No va a haber felicidad humana si no hay supervivencia humana, que es como lo elemental. Y lo que está poniendo en riesgo el cambio climático es la supervivencia humana. Y reunir a lo más granado de la industria petrolera para traerle a un negacionista, pues va a ser muy difícil avanzar en la adaptación y mitigación del cambio climático si de lo que parten es del negacionismo de un fenómeno mundial comprobado científicamente por todos los científicos del mundo en un panel colectivo que se reunió en París el año entrante. Entonces me parece francamente decepcionante que este sea el nivel del que parte el gremio de los petroleros en la discusión. ¿Cuál sería entonces la base de acercamiento entre una industria que de todas maneras es necesaria para el desarrollo mundial de acuerdo con estos modelos y quienes luchan por la preservación? Lo elemental no es traer a hablapajas que no tienen la menor idea y que no reconocen el consenso científico sobre los fenómenos de cambio climático. Acabamos de ir a una conferencia mundial, acabamos de asumir unos compromisos, acabamos de decir que reconocemos el cambio climático, que reconocemos el riesgo de que la Tierra se incremente su temperatura en 2 grados. Solo por el fenómeno de la Niña, les quiero recordar, en el 2010, Colombia dejó en la absoluta miseria a 3 millones de personas y perdió 824 millones de dólares por uno de los fenómenos de cambio climático del que somos víctimas. Si seguimos actuando de manera irracional, negando y desconociendo, y diciendo que el cambio climático es inútil, que no está pasando, que es exagerado. O sea, nos trajeron al Donald Trump de la época, que no tiene el mínimo rigor científico, simplemente dice, esta es mi manera de pensar. Yo pienso, mi framework es desconocer el cambio climático, más bien hablemos de la felicidad humana. Por favor, tengamos un mínimo de rigor, un mínimo de rigor. Tenemos un consenso y una base científica mundial sobre lo que está causando el pacto climático. Sabemos cuál es la contribución de este sector. El sector energético y petrolero contribuye con casi el 42% de los gases invernadero en Colombia y lo que deberíamos estar discutiendo es cómo adaptarnos y cómo mitigar ese efecto. Y en vez de hacer eso, nos dedicamos a traer a un Trump de quinta a que niegue el cambio climático. Senadora, pero no es la postura de la industria en Colombia, es de pronto la postura de un que yo sepa, estoy invitado en el Congreso de la industria, que se tomó el trabajo de gastarse sus recursos y el tiempo de sus invitados en traer a una hablapaja sin ningún rigor científico. Senadora, otro caso que hay en la situación jurídica en el país donde ellos aducen que pues está mal organizado y nos está afectando de manera directa a la industria petrolera. Nos está afectando de manera directa. Yo sé que muy de cerca, por ejemplo, el caso de UPECOL, en el que el problema ni siquiera son las comunidades ni las redes, como dijeron aquí. No es que las redes tumbaron la licencia, no. Lo que tumbó esa licencia es que había una orden ambiental que se desconoció, y es que el área donde está, una parte del área donde estaban dando licencia para explotación petrolera es área de amortiguación de un parque natural. Entonces, una de dos, no podemos tener el blanco y el oscuro al tiempo. O tenemos un uso que se llama parque natural, o tenemos un uso que se llama explotación petrolera. Pero esos dos usos son incompatibles a la luz de la legislación colombiana desde 1974. ¿Se están No tiene que ver con la Constitución del 91. Y eso pasa por incoherencia del gobierno. Porque por decir que van a hacer más y que van a consentir a la industria, les dan licencias ambientales desconociendo las áreas de reserva ambiental. Y eso evidentemente causa problemas de seguridad jurídica y causa problemas de seguridad económica. Más aún, yo debo reconocer que UPECOL, que era el que estaba sacando la licencia, fue el que le informó al ANLA, oiga, creo que me está dando licencia sobre un área sobre el que no me debería dar licencia. Y el ANLA le dice, no me preocupe, igual se la voy a dar. Por eso se cayó. Porque después, evidentemente, los ciudadanos tuvieron cómo hacer valer esa decisión ambiental previa sobre esa decisión absurda, que es básicamente decirle, hagámonos los loquitos que nadie se va a dar cuenta. No, cada vez más la gente se va a dar cuenta y cada vez más la gente va a participar. Y es un enorme costo para esta industria y para cualquier otra que las autoridades estatales, ambientales o no, le digan a los industriales que no se preocupen, que hagan lo que quieran, que ahí van a ir pasando de agache. Eso fue lo que el ANLA le dijo a UPECOL en ese caso, y le hizo pagar un enorme costo reputacional, inmerecido e innecesario, y un enorme costo económico, inmerecido e innecesario. Senador, hablemos de fracking, por favor. En San Martín hay mucha expectativa en el sur del Cesar porque puedan aplicar este método. Pues está suspendido hoy, digamos, en esa área en particular.
Y yo la verdad tengo, como muchos otros colombianos, la expectativa de que el Ministerio de Medio Ambiente tome la decisión correcta. Y creo que la decisión correcta con esta técnica es aplicar el principio de precaución, porque no tenemos ni en el mundo, y mucho menos en Colombia, los niveles de estudio que nos permitan saber a ciencia cierta que podemos usar esa técnica minimizando los riesgos. Senadora, el ministro anunció que habrá reformas al Sistema Nacional Ambiental. Una recomendación. Reformar las CARS, que de verdad sean una autoridad ambiental y no un centro de politiquería ambiental. Senadora, en este momento la industria petrolera se está equivocando al afrontar la parte jurídica, la parte social y la parte ambiental en Colombia. Pues yo creo que sí, es decir, si su punto de partida de la discusión ambiental es hagámonos los locos con el cambio climático y traigamos a alguien que nos diga que no existe, pues francamente es un punto de partida absurdo. En el tema jurídico, seguir diciendo a la Corte Constitucional que es sesgada, que es que está loca, que es que es tan conservadora, no. Es que hay un principio concreto, que es que el uso de protección medioambiental prima sobre otros. Me parece que es de elemental sentido común que así sea. Lo que deberíamos estar discutiendo es entonces cómo aplicamos ese principio delimitando los ecosistemas y áreas estratégicos, para que no vuelva a haber problemas como el de UPECOL, para que no le digan a la gente que sí puede hacer una cosa donde no la puede hacer, ¿no? Entonces, deberíamos estar avanzando en cómo solucionamos los problemas. Pero lo que veo es que estamos dedicados a discutir cómo negamos los problemas. Así ciertamente no los vamos a solucionar.